Mi nombre es Marco Murillo, pastor de la iglesia de Heights en español. Usted escucha mi voz, obviamente el frío está haciendo una cuota también conmigo, pero contentos de estar acá, contentos de poder iniciar esta serie que ven el diseño que está ahí. A mí me encantó este diseño. Siempre me gustan los diseños de nuestro equipo, pero me gustó porque habla acerca de la iglesia, el mundo, el Espíritu Santo, qué es lo que Dios está haciendo con su iglesia. Y hemos puesto un título bien sencillo, es el discipulado. Yo sé que empieza el nuevo año y empiezan nuevas tareas, nuevas metas que vamos a hacer, que vamos a dejar de hacer, porque el nuevo año es importante hacer ese botón de reinicio, poder dejar de hacer lo que estabas haciendo antes, que era malo. Espero que podamos identificar esas cosas que no deberíamos haber estado haciendo y que hicimos y que deben quedarse atrás. Identificar las cosas buenas que hemos hecho y poder decir también de alguna forma gracias a Dios que se logró, pero al final del día dejándolo atrás y mirando hacia la meta, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No se olvide, la meta es llegar a ser como Cristo. Para eso es el discipulado. El discipulado, ¿cuál es la función del discipulado? Llegar a ser como Cristo. Esa es nuestra meta como creyentes, ese es nuestro trabajo como iglesia, glorificar a Dios y también hacer discípulos. Esa es nuestra meta. Por eso, al iniciar esta nueva serie, tenemos que enfocarnos hacia allá. Como iglesia, tenemos esta hermosa tradición de que cada año, al iniciar los primeros 5 o 4 domingos, repasamos nuestra visión como iglesia. Y eso es lo que vamos a hacer en estos siguientes domingos. La predicación, la idea es que podamos revisar nuestros valores como iglesia en cuestión del discipulado. Por eso tenemos que hablar de toda la escritura de Dios. Toda la palabra es útil, está diseñada, está inspirada para que podamos nosotros lograr nuestra meta del discipulado. Y vamos a estar estudiando las parábolas. Ahora, las parábolas, si usted ya vino a una comunidad bíblica, qué bueno, ya sabe que las parábolas son historias que Jesucristo utiliza para ilustrar verdades, ¿verdad? Si usted no está en una comunidad bíblica, le voy a animar a que venga durante esta serie especialmente, porque estamos analizando las parábolas de una forma un poco más detenida. Pero a lo mejor esta ilustración le va a ayudar, porque creo que a mí me ayuda. ¿Qué es una parábola? Una parábola es un trailer o un tráiler, pero no esos camiones, sino que cuando uno va a ver una película, primero ve el ¿qué? El trailer, el corto, el resumen o la pruebita de la película. No es toda la película, solamente nos va a dar algunos detalles que preparen nuestra curiosidad para que podamos decir, sí la quiero ver, no la quiero ver, y para que nos dé una idea de qué se trata toda la película. Si me permite usarlo como ejemplo, estas son las parábolas. Una parábola va a ser utilizada por nuestro Señor Jesucristo para ilustrar una verdad más grande. Ahora, la parábola no da todos los detalles. La parábola no explica todos los principios. Simplemente genera en el oyente una idea general, pero el resultado de varias parábolas fue que algunos no querían escuchar lo que el Señor Jesucristo tenía para ellos. ¿Quiénes eran esos? Escribas, fariseos. Porque el Señor Jesucristo utilizó varias parábolas para acusarlos, para que la levadura no sean como ellos. Mira lo que dice ahí Mateo 13, versículo 10 al 15. Porque las parábolas eran uno de los métodos, no el único, pero uno de los métodos de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el mejor maestro de la historia. Amén. Amén. Jesucristo es el mejor maestro que podríamos tener. Es Dios. Y el mejor maestro utilizó historias, pero también utilizó verdades profundas. Mejor que todo, el mismo maestro inspiró toda la palabra de Dios. Yo les decía en la clase ahora que estamos ahí con amigos de Cristo,
las parábolas son historias sencillas, fáciles de digerir, pero también, por ejemplo, el libro de Romanos es un libro bien fuerte, bien profundo, pero es el mismo Dios el que lo inspira. ¿Ves? Jesucristo enseñaba en parábolas, pero Jesucristo también nos enseña a través de verdades bien profundas, por ejemplo, las que están en Romanos. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero vamos a estudiar las parábolas para que tú puedas tener herramientas cuando las estés leyendo y sepas cómo interpretar y cómo no interpretar. Así que para resumirlo, esta pequeña introducción de qué es una parábola. La parábola es una historia que puede ser ficticia, pero que sirve para ilustrar toda una verdad más adelante. ¿Ves? Y las parábolas se interpretan también en base a su contexto. No todas las parábolas fueron dadas de la misma forma, no todas las parábolas tienen el mismo contenido, así que esta parábola específicamente está dentro de la semana de la pasión. Ahora vamos a ver de qué se trata la parábola ahí en Mateo 22, pero en Mateo 13, cuando los discípulos se le acercaban a Jesús después de haber dado una parábola, ellos le decían lo siguiente en el versículo 10 de Mateo 13. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? Y entonces Jesús les contesta esto: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. ¿Te das cuenta? Una parábola iba a preparar el terreno. ¿Quiero escuchar más o no? Desafortunadamente, la actitud de muchos que escuchaban la parábola era: no quiero escuchar más. Sin embargo, Jesús, cuando venía con los discípulos, les decía, les explicaba, porque obviamente ellos querían saber más. Cuando le preguntan por qué, entonces el Señor tomaba el tiempo para poder explicar, y las epístolas, los evangelios, el resto del Nuevo Testamento nos va aclarando lo que la historia nos quería decir. Así que vamos ahí a la palabra de Dios en Mateo 22, el contexto de esta parábola del banquete, conocida como la parábola del banquete, es la semana de la pasión. El domingo de Ramos, conocido coloquialmente, es cuando Jesucristo va a entrar a Jerusalén, está montado en un pollino. Él está cumpliendo la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9, que decía que Él va a venir montado en un pollino. Y entonces la gente ve a Jesús entrar, relaciona con esta profecía, y ahora la gente está diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David. Y están celebrando, están viendo que Jesús, el posible Mesías, está cumpliendo algo profetizado, y ahora lo están alabando. Pero todos sabemos qué pasa el siguiente viernes. La alabanza del domingo se vuelve en una petición de crucifícalo, crucifícalo. Mateo 21, antes de Mateo 22, Jesús también estaba hablando en parábolas, y Él está acusando a los líderes religiosos. El versículo 45 no está en la pantalla, pero déjame leértelo para que tengas una idea de estos contextos. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. ¿Ves? Les dio un trailer. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Versículo 46. Buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque ésta lo consideraba un profeta. Ahí está el resultado de una parábola. Entonces ahora vamos a entrar a Mateo 22, vamos a leer esta parábola, y lo que quiero hacer con ustedes no es repetir lo que ya escuchaste en la comunidad bíblica, sino poder llevarte a cosas prácticas que como iglesia, ahora que conocemos toda la película, debemos llevar a hacer al interpretar esta parábola. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Vamos a leer Mateo 22, versículos 1 al 14. La pantalla está ahí, lo va a ir leyendo, porque si tú no viniste a una comunidad bíblica, necesito que tengas algo de contexto. Versículo 1 dice lo siguiente: Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo: el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete.
Ahí está la primera parte. Hay un rey que hace un banquete y entonces tiene una lista de invitados. Versículo 4. Luego mandó a otros siervos y les ordenó. Versículo 3. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otros siervos y les ordenó: digan a los invitados que ya he preparado mi comida, ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas y todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron. Uno a su campo, otro a su negocio. Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. Tenemos un rey, una invitación a una boda, la lista de los escogidos o los invitados no quisieron venir, así que el Señor manda a otros siervos. Y ahora lo que hacen con los siervos es que los abusan. Versículo 7. El rey se enfureció, mandó su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad. Luego dijo a sus siervos: el banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Ahora vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos. Y se llenó de invitados el salón de bodas. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda?, le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: átenlo de pies y manos y échenlo fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Querido Padre, gracias por el ministerio de Jesucristo cuando Él estaba en esa semana sabiendo que la gente un día lo estaba alabando. Pero Él sabía lo que vendría el viernes. Y aún así decidió caminar, y aún así decidió ir. Y Padre, esta parábola, Él la va a enseñar con esto en mente. Él sabe toda la historia, sabe todo lo que va a ocurrir. Pero Él quiere alertar a esta multitud que lo escucha. Él quiere alertar a los discípulos para que cuando una vez que las cosas hayan pasado, puedan ellos entender que esta parábola les estaba ilustrando lo que vendría. Y ahora, Padre, en el 2024, nosotros hoy queremos analizarla, verla. Y Padre, conocemos la película. Así que ayúdanos a poder aterrizar algunas cosas prácticas para nosotros en el día de hoy. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su asiento. Tome su asiento. Ya hemos analizado un poquito esta parábola, sabemos cuáles son los ingredientes principales. Hay un banquete, hay un rey, hay unos invitados, no quieren venir, entonces el rey se manda y dice: bueno, ahora tráigame a todos aquellos que a lo mejor nadie hubiera invitado. Tú y yo, ¿dónde estamos en esta parábola? Bueno, es claro, hemos visto la película. Nosotros no somos el pueblo de Israel. No somos aquellos invitados al banquete en primer lugar. No somos quienes están escuchando a Jesús en ese momento, por lo cual no somos aquellos que hemos rechazado la invitación. Más bien tú y yo somos aquellos que estaban en el cruce, en la intersección, a los que nadie hubiera elegido, a los que no hubieran venido porque no estaban en la lista original. Esos somos tú y yo. Yo ahí en la clase les decía esta broma, era vete aquí a Downtown Plano. Yo tengo una boda, una fiesta, nadie quiere venir. ¿Sabes qué? Agarro a mis hijos y les digo: váyanse al Downtown Plano, ahí abajo de la 75 y tráiganse a todos los que estén ahí. Váyanse al Home Depot, ahí donde están algunos hombres esperando para ir a trabajar, tráiganselos a ellos. Dice la parábola que eran buenos
y malos. Y yo creo que esos éramos tú y yo. Yo creo que esos que nadie hubiera escogido, esos que nadie hubiera puesto un ojo, pero Jesús. Así que ahí es donde estamos ahora. Nosotros somos los invitados extras, nadie nos hubiera llamado. Por eso, cuando estamos analizando nuestros valores en el discipulado, estamos hablando de la conversión, estamos entendiendo que Dios, por gracia, nos llama. Y ahora estamos con esta oportunidad de celebrar el banquete. La conversión habla de recibir su gracia, el favor que no merecemos ni podemos ganar. Mira a esos invitados, no se esperaban nada. Sin embargo, fueron traídos a un banquete. Y si tú y yo somos esos invitados, en primer lugar, ¿sabes qué tenemos que hacer? Celebrar la invitación. Si tú y yo no estábamos en la lista original de aquel pueblo escogido al cual se le revelaron tantas cosas, sino que más bien fuimos como el olivo aquel silvestre, que fuimos injertados en el olivo. Y entonces Romanos nos dice, no te ensoberbezcas, sino teme. Entonces tenemos que celebrar el banquete. Tenemos que celebrar. ¿Sabes? Yo me alegro que hayas aceptado a Cristo. Me alegro que estés aquí. Me encanta estar contigo de este lado de la eternidad, de tantas naciones, de tantos contextos, de tantas historias. Algunos quizá más cerca de Dios en su religiosidad, algunos de nosotros completamente alejados de Dios, pero ninguno completaba la justicia de Dios. Por eso es que somos invitados como esos extras. Aquí estamos juntos. ¿No te emociona eso? ¿Te han invitado a una cena donde ni te esperabas? Ahora, esta cena fue dirigida por alguien bien importante. Estaba revisando ahí algunas fotos y me tropecé con una donde el presidente del seminario Midwestern Baptist Theological Seminary nos invitó a 4 latinos a ir a cenar con él. Ahora, déjame explicarte un poquito, porque este es un hombre muy alto, muy rubio, es el presidente de una institución bien importante, e invitó a 4 frijolitos como nosotros. Ahora, yo no sé si has estado en una cena muy incómoda. Esta cena tenía vajilla, esas que te ponen un montón de cubiertos, un montón de cucharas, de vasos, de copas, y no sabes ni cuál usar, que sabes que en algún momento vas a derramar el agua o vas a hacer algún papelón de esos. Así estaba yo. Pero qué privilegio que alguien tan importante me haya invitado. Déjame decirte algo. Qué privilegio, si tú eres salvo, que podamos tener comunión con Dios. Que podamos pedirle al Señor, Señor, extiéndeme tu gracia, la necesito ahora mismo. Porque ya estamos celebrando el banquete. Efesios 2, 8 y 9, recuerda lo que dice. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Por gracia. Y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. A los pies de la cruz, todos estamos en el mismo nivel, hermanos. Nadie está en Cristo por sus buenas obras. Nadie está en Cristo porque sea mejor que nadie. Nadie está en Cristo porque tengas mejor educación, más recursos económicos o lo que sea. Tú y yo estamos aquí gracias a la gracia, el puro regalo de Dios. ¿No es eso muy bueno? Por eso debemos celebrar el banquete, debemos celebrar que estamos tú y yo aquí unidos, debemos celebrar que entonces acá no hay nadie mejor que otros. Todos estamos bajo la misma gracia, con el mismo llamado a ser discípulos de Jesús. Pero en segundo lugar, entonces, ya que ahora somos discípulos, nos tenemos que convertir en siervos. Y siguiendo la idea de esta parábola, entonces, si somos siervos, ahora tenemos que salir ¿a qué? Tenemos que salir a invitar. En algún momento toda la película nos explica que hemos sido redimidos. ¿Para qué? ¿Para ir al cielo? No, para seguir haciendo más discípulos.
Así que tenemos que salir a invitar a quienes. Aquellos que como tú y como yo no nos hubiéramos merecido estar en el banquete. Así que recuerda, iglesia, sabemos toda la película, no nos quedamos solamente con el trailer. Hay un banquete, el rey quiere que vengan, está preparado y ahora manda a sus siervos a salir a invitar a otros. Por eso lo que tú y yo tenemos que hacer es ir a predicar el evangelio, y el evangelio claramente. Eso es lo que toda la película nos dice. Mira lo que dice 1 Corintios 15. ¿Quieres saber de qué se trata el evangelio? Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Eso, querido hermano, es el evangelio. Tan sencillo. Es sencillo de ver, pero costó todo. No es un evangelio simple. Es un evangelio muy complicado. De hecho, hay un libro que estoy leyendo, le llama el evangelio explícito. Dice, no es una invitación ligera. No es tan sencillo como, vengan a la iglesia, que acá estamos regalando salvación. No, el evangelio explícito habla de sacrificio. El evangelio explícito habla de pecado. Déjame darte un par de ejemplos. En un momento la iglesia recibe al Espíritu Santo y entonces los discípulos están viendo ahí personas hablar en diferentes idiomas y se levanta Pedro. ¿Te acuerdas? Este hombre impetuoso. Y entonces él va a empezar a predicar el evangelio en Hechos capítulo 2, versículo 22. No está allá, pero escúchame lo que dice. Se levanta Pedro: pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. No fue un accidente. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Ese es el evangelio explícito. Pedro se va a levantar ante una multitud. ¿Te acuerdas cuántos se convierten? Dice que 3,000 se convierten. ¿Cuántos estaban escuchando esa acusación? Más de 3,000. Qué agallas las de Pedro de pararse y decirles: ustedes lo mataron. Ustedes son un grupo de pecadores que vieron a Jesús y lo crucificaron. Ustedes son los culpables. ¿Quién quiere ir a Downtown conmigo y hacer este tipo de predicación? A veces queremos decir, mira, ven porque vamos a tener comida. Ven que mira, va a haber sanidades, va a haber este rollo. Pero el evangelio, hermanos, es explícito. Hay otra narración muy similar, está en Hechos capítulo 7. El predicador ahora es Esteban. Es un muchacho lleno del Espíritu Santo que empieza a dar el evangelio explícito desde Abraham, Moisés, Josué, David, Salomón. Versículo 51. Él les va a decir esto: tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora a ustedes lo han traicionado y asesinado. ¿Cuál es el resultado? ¡Pum! Este joven muere por haber predicado el evangelio explícito. ¿Cuál es la diferencia entre Pedro? Porque a veces queremos lo lindo, ¿no? 3,000 se convirtieron. Ay, no, pero ¿qué dijo Pedro? Ustedes lo mataron. ¿Qué dijo Esteban? Ustedes lo mataron. El evangelio, queridos hermanos, si vamos a salir a invitar a las personas, tenemos que predicar el evangelio
explícito. No te estoy diciendo que vayas y estés diciendo a la gente duro de corazón y entonces tú, porque la verdad te vas a volver como muchos más que son religiosos y entonces la actitud correcta de la gente es rechazo, te van a mandar como un loco. Pero hermanos, el evangelio implica pecado. Implica hablar a la gente que son pecadores, que somos pecadores. Y ese pecado costó la muerte de Jesús. Por eso implica hablar de la muerte de Jesús. Fue sepultado y fue resucitado. No, pastor, porque si hacemos eso nadie se va a convertir. La conversión le pertenece a Dios. La conversión le pertenece a Dios. Tú nunca vas a darle la salvación a alguien. Tu tarea, ¿sabes cuál es? Predicar el evangelio. Y predicarlo con fidelidad. El evangelio es explícito. Así que, iglesia, disfrutemos que estamos de este lado en el banquete, pero también salgamos a invitar a otros. Tercer punto, déjame decirte, intercedamos en oración por quienes no han aceptado estas buenas noticias. Nuestro trabajo es traer el evangelio, pero también es orar porque Dios mueva el corazón de la gente. Porque la salvación es de Dios, Él es el que la da al escuchar el evangelio. Pero querido hermano y hermana, tú y yo tenemos que orar por ese familiar tuyo que no es creyente, ya sea tu hijo, tus padres, tu cónyuge, amigos y vecinos y los que el Señor traiga a tu mente. Nuestra tarea es interceder por ellos, orar por ellos. Cada sábado que estamos aquí reunidos en la mañana, nuestros hermanos nos guían en esa oración a orar por los que no son salvos. Y yo te quiero animar a algo. Deberías estar orando cada día por eso. Sabes, la palabra de Dios nos habla de la elección, nos habla de que muchos son los llamados y pocos los escogidos, ¿verdad? Yo te soy honesto, hay palabras que no me gustaría que estén en la Biblia. Esa es una. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es mío. Dios es Dios. Dios es soberano. ¿Sabes cuál es mi tarea? Predicar el evangelio explícito e interceder por quienes todavía no se han convertido. Ese es mi trabajo. La salvación es trabajo de Dios. ¿Tienes alguien que no es creyente? Ora. ¿Sabes cuántos años tuve que orar por la salvación de mi padre? Oh, mi padre, cuántas lágrimas me sacó por su dureza de corazón. Porque cuando yo vine a Cristo, él no le gustaba y la historia es muy larga y hasta me echó de la casa, me quemó la Biblia, escondía mi música cristiana y me decía, tú no eres mi hijo. Pasaron años viendo la salvación, disfrutando el banquete, viendo lo lindo y viendo la dureza de mi padre después de predicar el evangelio explícito una y otra vez, 20,000 veces. Y cada vez ver su dureza en el corazón. Por eso cuando entraba a bañarme y escuchaba música, alabanzas, un hermoso canto de Casting Crowns que decía, Dios, estoy intercediendo por mi amigo. Te pido que toques su corazón. Y cada vez decía, Dios, toca el corazón de mi padre, usa lo que sea necesario, llévalo a ti. ¿Qué es lo que hizo Dios? El cáncer de mi mamá. Y mi mamá, la última noche en que ella estaba por dar su vida, por morir, su vida se fue agotando, le dijo, Marco, yo me voy con Dios. ¿Tú a dónde vas? Lo confrontó, le habló el evangelio explícito. ¿Sabes qué es lo que pasó después? Mi padre vino a los pies de Jesús. Por la oración, por la predicación,
pero por Dios que tuvo misericordia de un hombre. Así que, iglesia, nuestro trabajo es la intercesión. Filipenses 4:6. No te inquietes por nada, no es salvo, está enfermo, algo le va a pasar. No te inquietes por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Trae tus oraciones, no te inquietes. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará tus corazones, tus pensamientos en Cristo Jesús. No, es que mi familiar vive en otra ciudad, vive en otro lugar. Yo no le puedo predicar el evangelio. Bueno, ¿sabes qué tienes que orar? Dios manda a alguien que le predique el evangelio. Manda a alguien que le predique el evangelio. Que haya alguien que pueda tener las agallas de agarrar el evangelio y mostrárselo. ¿Dónde? En su trabajo, en la escuela, en el camión. En algún momento Dios, que alguien le presente el evangelio. Por favor, hazlo. No dejes de orar de esa forma. Ahora déjame hacerte pensar en esto. ¿Qué tal si tú, creyente, eres la respuesta de oración de alguien más orando por tu vecino, tu compañero de trabajo, pero que no vive en este lado? ¿Qué tal si Dios está orando? Dios manda a un creyente para que le hable de Cristo. Y tú eres ese creyente. ¿Has pensado en eso? ¿No es que Dios te puede usar para predicar el evangelio explícito, que esa persona pueda llegar a conocerlo a Él? Así que, queridos hermanos, hemos visto el tráiler. Dios invita y de repente llama a todos aquellos que nadie hubiera escogido. Y después manda a sus siervos y vayan, prediquen, salgan. Hay un banquete que está listo. Y por último, porque en esta historia, en este tráiler, hay un hombre, hay un individuo que si no te ha llamado la atención, a mí me llamó la atención. Porque dice que el rey está caminando con sus invitados y de repente se da cuenta que hay uno ahí. Y lo analiza y le dice, este no está vestido para la boda. Y cuando le dice, amigo, ¿por qué estás acá? Ese hombre no tiene palabras. Pero sí, el rey llama a sus siervos y le dice, sáquenlo porque no está vestido conforme a la boda. Y entonces menciona, allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Quién es este hombre? ¿Qué representa este hombre? Ahora que he visto toda la película, puedo tener una idea. Mira lo que dice Gálatas 3, 26 al 29. Todos ustedes, está hablando a la iglesia, son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham, herederos según la promesa. ¿Quién es este hombre? Es alguien que no está revestido con la justicia de Cristo. Es un cristino, es uno que cree. Es alguien que puede estar en este lugar vestido pensando que es un cristiano y simplemente no ha venido a los pies de Cristo. Simplemente es un religioso. Simplemente es una persona que se está esforzando por entrar a un lugar donde no puede entrar. Porque los pecados no se quitan con buenas obras. Los pecados tienen que ser lavados con la sangre de Cristo. Y toda la película nos dice que cuando aceptas a Cristo, eres vestido de la justicia de Cristo. Así que yo te quiero preguntar algo. Iglesia, asegurémonos que todos aquí estamos vestidos de la justicia de Cristo. Dame 2 minutos y te voy a decir cómo. Ve a tu casa. En primer lugar, pregúntate a ti mismo,
si yo me muero hoy, ¿a dónde me voy? Si no tienes la respuesta, si no sabes que vas al cielo, no estás vestido de Cristo. O no estás vestido, o no has entendido la vestidura de Cristo. En pocas palabras, te falta un discipulado. Necesitas aprender el evangelio explícito y después cómo es que se ha aplicado a tu vida. No, es que yo sigo pecando, sigo haciendo cosas. Sí, pero déjame decirte, ¿has aceptado a Cristo? Sí. Entonces viene un proceso de transformación. Pero la respuesta de análisis es, si mueres hoy, ¿a dónde irías? Si la respuesta es no sé, alerta. Si lo sabes, pregunta al de al lado. No lo hagas ahora, pero pregunta al de al lado. Ve a tu clase, a tu comunidad bíblica y pregúntale a cada uno de tus compañeros, si eres un líder, si te mueres hoy, ¿a dónde irías? Te voy a decir por qué. Porque en una fiesta estábamos sentados y de repente alguien le hizo una pregunta a alguien más que es de la iglesia, o al menos que ha estado aquí en la iglesia por muchos meses ya. Y la respuesta fue, no sé a dónde voy. Pero tú eres esta persona que está con nosotros, que se ha sentado, que ha estado. ¿Cómo es que no sabes? No sé. No des por sentado que todas las personas en tu comunidad bíblica, que todas las personas en tu casa están vestidos de la justicia de Cristo. Analízalo. ¿Y sabes por qué? ¿De qué nos sirve estar contentos, ganar el mundo, tener salud, si lo que estamos perdiendo es nuestra alma? La parábola termina diciendo, allí será el lloro y el crujir de dientes. Iglesia, lo peor que puede pasar es que eres algo que no eres. Si tú no estás seguro en la salvación, si tú no has cumplido con la primera C, la conversión al haber escuchado el evangelio y aceptarlo y vestirte de la justicia de Jesús, lo primero que tienes que hacer es eso. De nada te sirven tus metas, de nada te sirven tus propósitos de año nuevo. Salvación es lo importante. Ponte de pie, querido hermano, querida hermana. Y nuevamente, no tomes mis palabras acusatorias, no tomes mis palabras como, no, porque recuerda que a los pies de la cruz todos tenemos la misma estatura. Hemos sido llamados con el mismo evangelio y la misma gracia. Y no se te olvide que esa gracia viene de Dios. Por eso terminamos alabando al Señor. Padre, gracias. Gracias por habernos invitado a tu banquete, Dios. Yo no lo merecía. No había nada bueno en mí. Y siendo honesto, Dios, quizá todavía no hay nada bueno. Pero Cristo. Cristo es quien nos llamó, nos invitó, ahí donde nadie más hubiera ido. Mi Padre, si hoy estamos en Cristo, déjanos disfrutar ese banquete e invitar a otros. Tener las agallas, la integridad de predicar un evangelio completo, Señor, que implica el arrepentimiento, que implica la sangre, que implica la muerte, pero sobre todo que proclama la resurrección. Déjanos iniciar el año bien, Señor, con esto en mente, para que tu nombre sea glorificado. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo.